Bueno, muchísimas gracias. Gracias, pastor. Gracias a la iglesia que otra vez, a través de este medio, me abre las puertas para poder compartir la reflexión de la palabra del Señor, ¿sí? Mientras allí en sus casas buscan en el libro de Génesis, capítulo 33, y vamos a leer los últimos dos versículos del capítulo 33 y luego vamos al capítulo 34, los primeros 7 versículos, ¿sí? La meditación bíblica del día de la fecha. Hoy a la mañana estuvimos compartiendo en un grupo en la iglesia lo que llamamos meditación bíblica grupal, ¿sí? Así que nos volvimos a reunir después de tanto tiempo otra vez y bueno, el Señor nos habló. Es una palabra dura, es una palabra difícil de leer, pero es necesaria, está en la Biblia y bueno, Dios nos va a hablar de qué manera podemos enfrentar todo tipo de situación tomado de su mano, ¿sí? Así que, repito, Génesis capítulo 33, versículos 18 y 19 y luego el 34 del 1 al 7. Muy bien, si ya usted ha buscado en su Biblia, me gustaría que oremos, ¿sí? Pongamos en las manos del Señor esta reflexión. Señor, te doy muchas gracias porque puedo compartir esta palabra en esta hora, en este momento con la iglesia allí en México, Centro Discipular. Gracias, Señor, por la hermandad y la amistad que nos une con el pastor Nahún, con su familia, con los hermanos en la iglesia, el ministerio. Señor, oramos para que en este momento tu Espíritu Santo esté obrando en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, de manera que tengamos una sensibilidad especial, distinta y una apertura, Señor, para poder escuchar tu consejo, poder entender tu voluntad, pero por sobre todas las cosas, tener una amplia disposición a aplicar tu palabra. Señor, es una palabra difícil de leer, es una palabra que contiene, Señor, temas duros, pero que entendemos, Señor, que son situaciones para muchos de tus hijos también cotidianas. Señor, enséñanos que podamos tener oídos para oír y nuestros ojos se abran, Señor, espiritualmente a tu consejo. Gracias, Señor. Por Jesucristo oramos con agradecimiento. Amén. Amén. Voy a dar lectura a esta palabra que dice así, versículo 18 del capítulo 33. De regreso de Padán Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, y acampó delante de la ciudad. Por 100 monedas compró una parte del campo a los hijos de Hamor, padre de Siquem. Allí plantó su tienda y levantó un altar al que llamó el Elohé Israel. Dina, la hija que Lea le había dado a Jacob, salió a ver a las mujeres del lugar y la vio Siquem, hijo de Hamor, el Gibita, que era príncipe de aquella tierra, y tomándola con violencia, se acostó con ella y la deshonró. Pero tan atraído se sintió a Dina, la hija de Lea, que se enamoró de la joven y trató de ganarse su corazón. Y habló Siquem con Hamor, su padre, y le dijo: tómame por mujer a esta mujer. Llegó a oídos de Jacob que Siquem había deshonrado a Dina, su hija, pero como sus hijos estaban en el campo con su ganado, no dijo nada hasta que ellos llegaron. Hamor, el padre de Siquem, fue a ver a Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob lo supieron, volvieron del campo y se entristecieron y enojaron mucho, porque Siquem había cometido una vileza en Israel al acostarse con la hija de Jacob. Era algo que no debía haberse hecho. Amén.
Bien, como les dije al principio, hay muchas cosas que suceden en este mundo y, a decir verdad, son prácticamente incomprensibles a nuestro entendimiento, pero también nosotros como hijos de Dios, como iglesia, como familias, debemos saber que no estamos exentos de atravesar situaciones como estas, similares a estas, o tal vez peores o mayores, ya que en el mismo Evangelio el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos y nos dice también a cada uno de nosotros que mientras estemos en este mundo tendremos aflicción, tendremos dolor. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de haber puesto nuestra confianza, nuestra fe en el Rey del universo, en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores, y aún a pesar de haberle abierto nuestro corazón a Jesús, aún así, mientras estemos en este mundo, no estamos exentos, no podremos evitar que situaciones como estas lleguen a nuestra vida, a nuestra familia o a nuestra iglesia, a nuestra comunidad y, a decir verdad, nos golpeen duramente. También el Señor Jesús nos advirtió que tendremos que atravesar por situaciones de injusticia, situaciones que, por supuesto, son inesperadas porque no podemos estar preparados para vivir cosas como esta. Pero Él prometió estar y en esto se basa nuestra fe, porque por mucho tiempo la Iglesia Cristiana Evangélica ha levantado, ¿sí?, un altar a un Dios que no es el Dios de la Biblia, que no es el Dios que ahora quienes meditamos en su palabra tenemos la oportunidad de conocer. Y yo me estoy refiriendo a ese Dios, sigo a esa fe que la verdad es una fe falsa, ¿sí? Es una fe errada, una fe equivocada. Y esta fe, los preceptos de esta fe y los principios han dicho por muchos años a la iglesia de que si nosotros creemos en Dios y si tenemos fe y si abrazamos el Evangelio, bueno, no tienen que pasarnos cosas como estas, no tienen que llegar a nuestras vidas situaciones como estas. Sin embargo, vemos que en toda la Biblia, haciendo una lectura seria de la Escritura, a muchos hombres de Dios, a muchas mujeres de Dios y también a muchos hijos de Dios, bueno, han tenido que atravesar muchas veces situaciones de injusticia, de dolor, de vergüenza y de humillación. Y acá tenemos a Jacob con su familia. Jacob está en camino hacia Canaán, pero hace un alto en Siquem y allí está, ¿sí? Bueno, armando un campamento, compra ese terreno para de alguna manera que sea una propiedad para sus hijos y arman todo el campamento, plantan allí la tienda. Pero no solamente eso, sino que algo muy relevante y muy característico también en Jacob, levanta un altar a Dios en Siquem. Siquem es un lugar de paso. Hay muchos que dicen, bueno, no debería haberse quedado, eh, deberían haberse movido rápidamente hacia Betel, porque allí era el lugar donde ya conocemos la historia, es el lugar donde Dios se reveló, se mostró. Pero la verdad es que la Biblia no dice nada de esto. Nosotros podemos entender que Siquem representa para Jacob y para toda su familia un lugar de paso hacia Canaán, ¿sí? Y entonces allí Jacob levanta un altar a este Dios de Israel, porque de hecho le pone el nombre Dios, el Dios de Israel. Y acá nosotros podemos ver que Jacob, como representante, como sacerdote, ¿sí?, como cabeza de toda su familia,
¿sí? De su primera iglesia, como tenemos que entender la familia, es nuestra primera iglesia. Allí Él levanta un altar y este es un altar de adoración. Y entonces en el capítulo 34 nos encontramos con esta historia, que es una historia difícil de explicar, difícil de hablar, son temas delicados. Si ninguno de nosotros nos gusta hablar de estas cosas, en la iglesia tal vez no se habla muchas de estas cosas, pero a decir verdad, son situaciones que llegan. Podemos saber y podemos ver que hay familias que han sido afectadas de esta manera, humilladas, avergonzadas, muchas familias que no encuentran respuesta, sí, tal vez, alguno de nosotros también ha sido afectado por situaciones similares, parecidas, mayores o menores que esta. Sí, es muy difícil cuando la situación toca a un hijo, a una hija, pero toda la familia está afectada, sea cual sea la situación por la cual nosotros estemos atravesando, sea la gravedad que fuese, toda la familia, por cierto, en mayor o menor grado, está muy afectada, está muy dañada y está muy dolida. Y cuando leemos esta historia no podemos evitar. Si yo me corro, por decirlo de alguna manera, de mi rol de pastor, ¿no? Si me corro por un momento, y esto es lo que estábamos reflexionando a la mañana en el grupo de meditación bíblica en la iglesia, muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios en medio de esta situación? Porque Jacob no era cualquier persona. Jacob, ya hemos meditado en el capítulo 32, él se encuentra, él mismo lo dice, cara a cara con Dios. Es decir, él tuvo una experiencia, él tuvo una relación. Y entonces, luego de ese encuentro con Dios, a Jacob le toca vivir una experiencia lamentable, una experiencia fuerte, y es que su hija Dina, su única hija para colmo, fue deshonrada por uno de las autoridades de esta ciudad, de Siquén, llamado Siquén también, de hecho, una persona también de poder político, una persona, sí, de autoridad, de poder. Y entonces vemos que esta situación sucedió, esta situación pasó, le pasó a un hombre cuya fe estaba creciendo, a un hombre que ya como resultado de haber peleado con Dios, si se quiere, y consigo mismo, porque el ángel le dice, ¿no?, que él peleó con Dios y con los hombres. Un poco esta situación de pelear consigo mismo, de la verdad, de decidir si va a caminar con Dios de ahora en adelante, si va a ser un hombre de verdadera fe. Él se encuentra con Dios y también con los hombres. Pero sin embargo, esta situación no pudo evitarse. Y quienes conocemos a Dios a través de la Biblia, no dudamos en decir o en responder a esta pregunta que les dije: ¿dónde está Dios? ¿Qué hacía Dios mientras estaba pasando esto? Y la respuesta es, desde el punto de vista de Dios, Dios estaba allí. Dios está en control de toda situación. Lo que sucede es que es más fácil ver cuando Dios nos bendice. Es más fácil ver a Dios obrando o la presencia de Dios o creer en Dios. Bueno, cuando las cosas van bien, cuando Dios nos bendice. Ahora bien, frente a una situación de dolor, frente a una situación como esta, de humillación, ¿dónde está Dios? Dios está también allí. Dios está también en los momentos de oscuridad. Él está, aunque nosotros humanamente no podamos entender, de todas maneras Él está. Y vemos aquí que en el versículo 2
Siquén comete esta atrocidad, deshonrando, violando. ¿Sí? Esa es la palabra, ese es el término, violando a Dina, la única hija de Jacob, y luego se siente atraída, se enamora, quiere ganar su corazón, pero quiero que podamos dirigir la mirada en Jacob, un hombre que acaba de encontrarse con Dios, un hombre que tiene una experiencia con este Dios vivo. Ahora le está pasando esto, a él y a toda su familia. Jacob tiene que guardar por un tiempo esta noticia, porque sus hijos están en el campo, él tiene que, yo pensé mucho, él tiene que, como decimos aquí en Argentina, no sé si utiliza el mismo dicho popular en México, pero él se tiene que morder la lengua, no puede hablar, esto es terrible para un padre. Habrá querido gritar, habrá querido decir un montón de cosas y tal vez insultar y tal vez, no sé, porque es muy duro lo que le estaba pasando, pero no puede hablar hasta que sus hijos vienen del campo. Dice literalmente el texto, no dijo nada, no habló con nadie, no le comentó a nadie. Es difícil. Hay mucha gente, estábamos pensando a la mañana, que tampoco puede hablar estas cosas. A veces no se puede porque son temas delicados, porque son temas difíciles y a veces hay que guardar silencio, no poder hablar con nadie hasta que sea el tiempo oportuno, con la persona oportuna, en este caso Jacob, solo con sus hijos, solo con sus hijos. Y el versículo 6 dice que Hamor, el padre de Siquem, fue a hablar con Jacob para poder llegar a un acuerdo y explicarle esto que es inexplicable, pero por otro lado querer de alguna manera llegar a que su hijo que estaba enamorada pudiese estar con la hija de Jacob, con Dina, pero dice el 7 que cuando los hijos de Jacob, ¿sí?, lo supieron, inmediatamente vuelven del campo. Y aquí hay dos términos que me tocaron mucho esta mañana y que quisiera detenerme para poder reflexionar. Dice que los hijos de Jacob son dos sentimientos encontrados. Por un lado se entristecieron y por otro lado se enojaron mucho. La razón, el motivo, dice el mismo versículo, por este cometido, ¿no?, cruel, vil, despiadado, que es faltar el respeto a una mujer, es una niña prácticamente, y dice el texto, era algo que no debería haber sucedido, no debería haber acontecido. Creo que entendemos que las normas éticas del pueblo de Israel chocan mucho con las normas éticas y de conducta de los pobladores de Siquem. Esto lo podemos ver claramente aquí. Dicen algunos comentaristas del Antiguo Testamento que parece que esto era un estilo de vida, que se acostumbraba así a tomar la normalidad del mundo. Muchas veces llega. Es muy difícil decir esto, pero yo le hablamos hoy a la iglesia, le hablé y le dije, estas cosas no deberían pasar, no debemos naturalizar ni en el mundo ni en ninguna parte. Pero hay mucha gente en la iglesia que es afectada por situaciones como esta. Nosotros como pastores tenemos que acompañar y dar explicación y mostrarle a un Dios que la gente se resiste a conocer. ¿Dónde está Dios cuando me pasó esto? ¿Dónde estaba Dios cuando me sucedió esto? Pensaba mucho en el caso de Lázaro también, ¿sí? Marta y María también están muy angustiadas y de alguna manera le dicen al Señor, si hubieses venido antes, nuestro hermano no hubiese muerto. Y en términos humanos podemos decir, es verdad. ¿Por qué Jesús se quedó adrede a propósito? Más tiempo, es porque Jesús había decidido quedarse allí. Y sabemos que Lázaro murió y luego lo enterraron y luego se pudrió. Es decir,
nos preguntamos, aún como hijos de Dios, porque Marta y María eran íntimos amigos de Jesús. Nosotros también como amigos de Jesús nos preguntamos, si soy amigo del Señor y si estoy con Él, ¿por qué pasan estas cosas? Son situaciones difíciles, son situaciones que no queremos hablar, pero está aquí en la Biblia, como muchas situaciones que están en la Biblia y que Dios nos muestra que Él está y que no tienen nada que ver con Él, más bien tienen que ver con el mundo en que vivimos. Pero quiero ser más claro todavía, y aunque esto sea algo que no lo tenemos que entender ya, que no lo tenemos que entender rápidamente, y quiero hablarles y quiero dirigirme a las personas en la iglesia que han pasado, que están pasando, o tal vez van a pasar. Y con esto, por favor, no quiero anticipar ninguna situación como esta, no, pero sí tenemos que hablar la verdad, sí tenemos que decir lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice, y situaciones como esta solamente podemos pasarlas como hijo de Dios si nos fortalecemos en Dios. ¿Y por qué digo esto? Vemos que en Siquem, antes de que pasara esta deshonra, Jacob levantó un altar a Dios. Pero luego cuando llega a Betel, y les pido que por favor ustedes me puedan acompañar también en el capítulo 35, versículo 3. Allí vemos, y lo voy a decir así, de esta forma, allí vemos que a pesar de, ¿sí? A pesar de la situación que tuvo que vivir Jacob y su familia, y de alguna manera todos los que estaban allí, porque las esposas de Jacob, bueno, Lea, por supuesto, era su hija, pero todos, ¿sí? Quienes estaban allí, toda la familia, a pesar de, dice en el versículo 3 del capítulo 35, que Jacob le dice, preparémonos, comparte esto con la familia, ¿no es cierto?, para ir a Betel, y allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y me ha acompañado por donde quiera que he andado. Cuando las cosas están más que bien, o normales si se quiere, cuando no pasan estas cosas, situaciones parecidas, similares, de dolor, de conflicto, de angustia, de vergüenza, de tristeza, allí, ¿quién no puede levantar un altar a Dios? Es fácil, ¿verdad? Podemos hacerlo. Como familia podemos hacerlo. Pero la pregunta es, ¿qué sucede con Dios? ¿Qué pasa con mi relación con Dios después de que suceden y acontecen cosas como esta? ¿Qué pasa? ¿Seré capaz, como Jacob, junto a su familia, de levantar otro altar a Dios a pesar de cómo me siento? ¿Y por qué Jacob volvió a levantar un nuevo altar? Él mismo lo dice. Dios me respondió en el día de mi angustia. ¿Cómo que Dios le respondió? ¿Podría Dios haber evitado semejante desgracia, vamos a decirlo así? Sí, probablemente sí. Pero también sabemos que Dios está allí, como nos dice también muchas partes de la Biblia, pero conocemos los versículos que nos dicen que cuando pasemos por el fuego, cuando pasemos por las aguas, Él va a estar.
Entonces Dios no evita que nosotros pasemos por situaciones duras y situaciones difíciles, pero Él promete estar, y Jacob lo entendió. Y Jacob fue de alguna manera sanado por ese altar, por esa presencia de Dios, por esa entrega o por esa consagración. Él mismo lo dice, Dios me respondió. No dice, Dios me quitó la angustia. No, en el día de mi angustia, cuando estaba angustiado, Él me respondió, pero también me acompañó o estuvo conmigo donde quiera que yo anduve. Antes, durante y después. Quiero animarles, iglesia, y también quiero desafiarlos. Primero, a que no bajen los brazos y no pierdan la fe. Tal vez alguno de ustedes que me está escuchando seguramente está pensando, usted, pastor, no se imagina por el dolor que pasamos o que estamos atravesando. Usted no tiene ni idea. Si yo pudiera contarle, si yo pudiera decirle, pero déjeme decirle, no solamente que puedo imaginarme, sino que también, como familia, hemos pasado situaciones duras. Hemos llorado noches enteras con mi esposa, con mis hijas. Sí, hemos pasado parecido, igual, distinto. Cada uno tiene una experiencia, podemos decir, dolorosa, traumática, cada uno. Sí, cada uno. Pongámosle el nombre que querramos poner. Acá esta es la situación de deshonra, de vergüenza. Yo tengo mi propia situación, usted tiene su propia, si no importa el nombre, pero si hay dolor, si hay angustia, si no puedo hablar como Jacob hasta que sea ese momento necesario, si tenemos que guardarnos muchas cosas, todo eso genera mucha tristeza y mucho dolor. Pero quiero decirte que es necesario que te levantes, que se levanten como familia, que nos levantemos como familia y como iglesia y volvamos a edificar un altar a este Dios que es fiel a pesar de situaciones que nos llegan, que nos pasan y que por supuesto humanamente no podemos entender. Alguien me dijo, si nosotros pudiésemos entender a Dios, Dios no sería Dios. Entonces nos resta confiar, nos resta creer y nos resta saber que Dios va a sanar nuestro corazón, va a sanar nuestra familia, nos va a levantar y tal cual como dice Jacob, estas llegarán a ser nuestras palabras. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes podrá decir, Dios me respondió en el día de mi angustia y Él me acompañó en todo momento y en todo lugar. Queridos hermanos, Dios está con nosotros. No perdamos la fe, no perdamos la confianza. Podemos ver a Dios acompañando a Jacob. Y de la misma manera, Él está con nosotros acompañándonos en este camino, sí, hacia Canaán, hacia la tierra prometida, hacia el cielo. Si ustedes me permiten, quisiera orar por cada uno de ustedes, sí, por las situaciones que han atravesado, que están atravesando y que pudiesen llegar a atravesar. Que el Señor nos encuentre fortalecido, que el Señor nos encuentre con ganas de edificar siempre un altar. Vamos ahora, Señor, te doy gracias en este momento. Gracias por esta palabra que nos permite meditar como iglesia en México, en Argentina, en distintas partes donde se comparte tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos hermanarnos a través de Cristo Jesús y, como dice el apóstol Pablo, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Yo quiero orar de manera particular por esa hermana, ese hermano, esa mujer, ese hombre, esos hijos, esas familias que han atravesado momentos de vergüenza, momentos de dolor, momentos
realmente angustiantes, Señor, o están pasando en este mismo momento. Oro, Señor, para que tu iglesia allí en México, en la Argentina y en todas partes, sea una iglesia que te ame y que crea en ti, Señor, que cree en ti independientemente de las situaciones que nos toca pasar. Esto no es fácil para nosotros, Señor, no es sencillo, pero hemos tomado la decisión de conocerte y de caminar por fe. Por lo tanto, Señor, sabemos que así como has estado con Jacob y con su familia, también lo estás ahora con cada uno de nosotros. Levantamos un altar en nuestro corazón en primer lugar. Decidimos no perder la fe, decidimos no ver solamente las cosas que pasan y las cosas que suceden con ojos naturales. Queremos, Señor, que tu presencia nos conforte y nos reconforte, que tu presencia traiga sanidad, que tu presencia traiga alivio al dolor, en el nombre de Jesús, que tu presencia traiga restauración para la familia. Señor, te necesitamos. Oro por cada una de las personas de la Iglesia Centro Discipular en México, que reciban consuelo del cielo, que reciban sanidad y restauración, pero por sobre todas las cosas, que recuperen la capacidad de creer en ti, Señor. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.